Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de cómo se relacionan los teoremas de Green, de Stokes y de Gauss con los campos vectoriales. En este podcast veremos qué son, su definición exacta, los ejemplos de la vida real y un ejemplo de aplicación directamente con los campos vectoriales. Sin nada más que decir, empecemos con la presentación y empecemos a hablar de estos teoremas. Para empezar con la definición de estos teoremas, tenemos que darnos cuenta que cada uno de ellos son fundamentales para poder realizar una formulación matemática. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Que son importantes en el campo del cálculo vectorial y la teoría electromagnética, ya lo veremos en cada definición. Empezaremos por el teorema de Green. ¿Qué es el teorema de Green? Este es más intensificado en el tema de la física. ¿Qué puede realizar? Puede calcular el trabajo por una fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada. Más adelante veremos un ejemplo que es muy acorde a esta definición y en el cual podríamos resolver una problemática de la vida real utilizando este teorema de Green. Seguiremos viéndolo al teorema de Stokes. ¿Qué es el teorema de Stokes? Se utiliza en el campo del electromagnetismo y se puede calcular la circulación de un campo eléctrico o un campo magnético alrededor de un lazo cerrado, en el cual lo diferencia con el teorema de Green, ya que el teorema de Green calcula el trabajo de una fuerza en una trayectoria cerrada. ¿En dónde vemos más este teorema de Stokes? Lo vemos más en las leyes de Ampère y en la teoría del electromagnetismo. Más adelante vamos a ver un ejemplo que va muy acorde también a este teorema y podríamos entender mejor de qué estamos hablando. Ahora veremos cuál es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, o bien llamado teorema de divergencia, se aplica para el magnetismo, lo cual significa que en la descripción de este podemos ver el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en diversas situaciones. Estas herramientas son importantes en la matemática y en la física para poder relacionarlo con los campos vectoriales, con integrales sobre curvas, superficies y volúmenes, lo cual nos amplía la solución a varias necesidades en la vida real. Por lo tanto, vamos a profundizar más en cada teorema con alguno de estos ejemplos. Vamos a empezar con el teorema de Green. Entonces, como podemos darnos cuenta en la imagen, lo que queremos hacer con él es calcular el trabajo realizado por el viento alrededor de una trayectoria cerrada. ¿Por qué vemos este dibujo? Y lo podemos entender mejor. Esto lo que va a hacer es un parque eólico y nuestra necesidad es calcular la cantidad de energía que se puede generar en el aerogenerador en un día al seguir una trayectoria cerrada. Entonces, ¿qué es la necesidad nuestra? Esto nos va a ayudar a calcular el trabajo realizado por el viento a lo largo de la trayectoria. Vamos a ver esto a profundidad en la próxima diapositiva, más a fondo con la fórmula para poder ver cómo lo podemos desarrollar. Ahora veremos el teorema de Stokes. Para este teorema de Stokes nos vamos a poner en los zapatos de un ingeniero de tráfico. Y lo que queremos saber es el cálculo, lo que queremos calcular es el flujo de tráfico a través de lo que pasa en un puente colgante. Esto puede que sea un puente colgante. A él lo que necesitamos es ver la estructura del puente, la vamos a relacionar y el flujo de tráfico lo vamos a modelar por un campo vectorial. Cuando apliquemos este teorema, podríamos ver la variación del flujo de tráfico en función de su circulación. Ahora vamos a ver el teorema de Gauss. Nos vamos a poner en los zapatos ahora de un ingeniero de control de calidad, en el cual estamos trabajando en una planta de fabricación de productos químicos. ¿Qué es nuestra necesidad?
queremos asegurarnos de que no hayan fugas de sustancias peligrosas desde cualquier tanque de almacenamiento que tengamos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a relacionar el flujo de la sustancia química a través de toda la superficie que tenga el edificio. Y en el interior podremos darnos cuenta si hay fugas de sustancias químicas peligrosas en la planta de fabricación, lo cual veremos un campo vectorial completo. Vamos a explicar ahora a detalle el ejercicio, la aplicación del teorema de Green. Vamos a empezar definiendo el campo vectorial. Estamos en un parque eólico. Supongamos que el viento está diseñado para hacer eh, este campo vectorial. V, que es el campo vectorial, y representa la velocidad del viento en cada punto del parque eólico. Y estas son las direcciones que puede tener cada componente, que podemos llegar a llamarlo OP o Q en dirección X y Y. ¿Por qué estamos viendo una trayectoria cerrada? Porque esta es la ruta que va a seguir el aerogenerador durante todo el día, en una curva de plano X y Y, como lo vemos en el campo vectorial. Todo esto va a ser el trabajo realizado por el viento. Estos dos van de la mano. Para poder entender esta fórmula, que se ve compleja, pero que realmente al momento de construirla es muy entendible. ¿Por qué? W representa el trabajo. Como vimos en la definición, lo que es una integral de C, que es la trayectoria cerrada, y esto lo vamos a ver con el campo vectorial. Esto se va a tener que multiplicar por el vector tangente de la curva de la trayectoria cerrada. ¿Cuál es la respuesta? Como vimos, nos da una doble integral. La doble integral está denominada por la región encerrada, que es la trayectoria cerrada que genera el aerogenerador, y esto representa los puntos que son respectivamente cada componente que tenga la velocidad del viento, que es entre X y Y, como Q y P. ¿Qué es la funcionalidad de toda esta fórmula? Muestra cómo utilizamos este teorema en un campo vectorial. Cuando tenemos el trabajo realizado por el viento, vemos una trayectoria cerrada del parque eólico. Vamos a explicar más rápidamente este teorema de Stokes. Recordemos que estamos midiendo el flujo de tránsito en un puente. Entonces, vamos a empezar a definir el campo vectorial, que será f de x, de y y de z. Estos son los componentes de tráfico de cada dirección. Como, ¿por qué utilizamos x, y y z? Ya que va a ser un espacio tridimensional. Y como es un puente, vamos a tener que tener una superficie cerrada. La fórmula que vamos a utilizar, que utiliza el teorema de Stokes, es que denota la integral de la superficie sobre S, como lo estamos viendo aquí, y esto lo multiplica por los vectores normales de la tangente de la superficie y del campo vectorial y la tangente de la superficie. ¿Esto a qué será igual? A la línea que fue el trabajo realizado de la curva cerrada de C. Y esta se va a multiplicar por el vector normal de la línea que se llegó a elaborar de la superficie. ¿Qué significa todo esto? Una vez hayamos calculado la circulación alrededor de C, podremos determinar todo el flujo de tráfico a través de la superficie, lo cual esta solución nos da un gran avance. El teorema de Gauss es aún más rápido. ¿Por qué? Porque como nos damos cuenta, estamos trabajando en una planta y lo que queremos determinar son las sustancias químicas en cada punto tridimensional. Por eso tenemos X, Y y Z. Definimos el campo vectorial, definimos la cantidad de sustancias químicas que hayan en la planta, el espacio tridimensional y definimos las superficies sobre ese, el vector, y la única diferencia que tiene esto, porque es un
teorema de divergencia, como lo dijimos anteriormente, es esto, que es la divergencia del campo vectorial. Esto lo que nos hace es la evaluación de las fugas de todo lo que se haya calculado. Y ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, nos damos cuenta que esto nos puede ayudar a las prácticas en campos tecnológicos y de ingeniería, que nos puede ayudar en nuestra carrera, nos puede ayudar cuando ya estemos laborando y necesitemos dar una respuesta. Por lo tanto, este podcast fue elaborado para enseñarnos cómo el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss nos pueden ayudar a solucionar necesidades del día a día.